Hoy vamos a hablar de los estados de la piel. Hace un montón de años, cuando empezábamos a hablar de estética, lo primero que hablábamos era de tipos de piel. Y siempre hemos dicho que un buen diagnóstico es el que al final da los resultados, porque si no tengo claro cómo debo de tratar una piel por tener muy claro cuál es el diagnóstico, pues es difícil el resultado. La verdad es que hoy tenemos tratamientos absolutamente para casi todo, quitando los tratamientos médicos, donde ya tiene que intervenir el médico, pues el tratamiento de un acné androgénico en grado alto, quiere decir, cuando estamos en un estado de gravedad o cuando ya un cliente bueno, pues decide hacerse un lifting, una retirectomía, cualquier tipo de cirugía o cualquier tipo de infiltración con fines de relleno o con fines de neuroparalizadores, ¿no? Hasta ese punto, la verdad es que con los tratamientos estéticos tenemos unos resultados fantásticos y sobre todo si empezamos desde el principio, antes de que aparezca la flacidez, las arrugas, vamos a conseguir muchísimo. Pero para esto es también muy importante tener claro en qué consiste el órgano como tal, qué es lo que puedo tratar y, por supuesto, el mantenimiento. Y esto siempre se asocia a estas características de los tipos de piel. Ya no se habla de tipos de piel, ya se habla de estados. Cuando hablamos de tipo es piel humana. La piel humana la conocemos, hemos hablado en muchas ocasiones de ella. Bueno, pues hablamos de un órgano muy grande, el único órgano visible que tenemos, que está directamente relacionado con el sistema nervioso, porque en la formación en proceso de vida fetal, este órgano se forma en conjunto con el sistema nervioso. Por eso le afectan casi todas las cosas relacionadas con el estrés. El estrés solo y exclusivamente lo produce nuestro sistema nervioso central y esto puede mandar mensajes de estrés a las células. ¿Cuál es qué estrés existe en las células? Pues que tengan que hacer su función más rápidamente. Esto es un dato muy importante que debéis de tener en cuenta para plantear todos los tratamientos, porque el querer que una célula haga su función como célula especializada más rápidamente no siempre tiene una efectividad que repercuta entre los efectos del tratamiento, sobre todo cuando nos planteamos exfoliaciones o grandes inducciones al colágeno. Entonces, ojo, porque esto tampoco es así, tampoco podemos hacer todo lo que nosotros queramos. De hecho, lo tenemos que tener muy en cuenta, por eso invito siempre a todas aquellas profesionales que llevan muchísimos años ya formadas y que no valoran y no identifican el tratamiento con las funciones, a hacer un buen reciclaje de estética, porque hoy todos los tratamientos los justificamos por cómo funciona el organismo y eso es lo que nos da los resultados. Esto es súper importante. Buenas tardes, María José, Alberto y Maite, que he visto que os acabáis de conectar. Entonces, empecemos por eso. El tipo de piel es piel humana. Todos los humanos tenemos epidermis, dermis, hipodermis con unas funciones específicas, básicamente protectoras del medio exterior. Si esta piel, este órgano, está en buen estado, no tiene que defenderse ante muchos agentes que quieren incorporarse y que quieren colonizar o radiaciones que entren si está lógicamente bien preparado. Tenemos 90 centímetros de vaso sanguíneo
Esto sería la respuesta al tipo de piel. 90 centímetros de vaso sanguíneo por centímetro cuadrado, aproximadamente 3,5 metros de terminación nerviosa, que es todos los receptores al tacto, entre 60 en las zonas menos pobladas, hasta 500 folículos pilosebáceos en las zonas más pobladas, con sus correspondientes glándulas sebáceas. Esto también es un dato que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, receptores del frío y receptores del calor. 250.000 receptores del frío y 30.000 receptores del calor. Elvira Morales, saludos desde Mérida. Un besazo a Mérida en México. Bonito, bonito lugar. Un besazo. Como os estaba diciendo, estas son las características o el tipo de piel del que estamos hablando, la piel humana. Cuando nos vamos a esta relación que normalmente me piden la mayoría de los profesionales de la estética, no, pero es que yo quiero saber qué tipo de piel tiene esta clienta. Pues no es un tipo de piel, es un estado. La piel humana pasa por diferentes estados en función de la edad, esto es fundamental. ¿Por qué en función de la edad? Pues primero, porque se forma en relación y en conjunto con el sistema nervioso central. Esto genera que este órgano tenga también propiedades endocrinas. De esto normalmente no hablan mucho las esteticistas, pero tenemos que tener en cuenta cómo afectan las hormonas a la piel. Y no son las hormonas secretadas por otros órganos de secreción interna o glándulas que secretan hormonas a la piel, sino que el propio órgano genera las hormonas. Entre ellas hemos hablado innumerable veces, innumerable número de veces con la histamina, pero también es una fuente importante de estrógenos, de andrógenos, y esto va directamente enlazado y coordinado con las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, también paralelamente con los folículos pilosebáceos. Fijaos, cuando hablamos del facial, desde el escote, el rostro, la parte posterior de la espalda, ahí tenemos aproximadamente entre 250 y 500 folículos pilosebáceos por centímetro cuadrado. Fijaos de lo que estamos hablando. Mientras que en una pierna o en un brazo, solo y exclusivamente estamos alrededor entre los 20 y los 70, dependiendo del área en la que estemos tocando. ¿Ya qué queremos decir con esto? Que si hacemos un corte de piel del muslo y un corte de piel de la zona del masetero, no voy a ir a la zona centro, la zona del masetero, en la zona del masetero observaremos que prácticamente todos son glándulas sebáceas, mientras que en la zona del muslo nos cuesta buscarlas. Esto es un dato que tenemos que tener súper en cuenta. ¿Por qué? Porque se piensa que solo y exclusivamente la piel del rostro, el escote, la parte superior de la espalda es grasa cuando tiene folículos muy dilatados, cuando tiene grandes comedones, y no es así. La mayoría de las pieles en general suelen ser pieles con mucha tendencia a grasa. Aquí empieza el problema de los malos tratamientos. En muchos casos se están trabajando con productos o con sustancias, con cosméticos en general, que el excipiente no es adecuado a las características de piel. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en ese momento, en ese estado en el que nosotros estamos tratando esta piel, no identificamos correctamente esa cantidad de seborrea, sino que solo la valoramos por la dilatación folicular, pues muchas veces el tratamiento no es el más adecuado. Fijaos la importancia de esto. Hoy, solo y exclusivamente por la dilatación folicular, no se puede valorar que una piel es grasa, que una piel es seca, o incluso lo de mixta. Lo de mixta ya no existe.
hablamos que una piel tenga más secreciones centrales o más fluidas, menos en la zona de lateral, está dentro de lo que llamamos una piel normal. Eso es lo normal. Pues exactamente igual que si nosotros decimos que donde más glándulas sudoríparas hay es en la axila. Pues claro, es que hay más número de sudoríparas que de sebáceas. Entonces, lo normal es que cuando hagamos un ejercicio, la primera zona por la que vamos a sudar va a ser por los pliegues, el axilar, la corva, el pliegue del glúteo, la zona de la nuca, porque es justo donde más glándulas sudoríparas aparecen. Bueno, seguimos con el tema de los estados. Dependiendo de la edad, pues se van activando diferentes receptores que estimulan a la piel a unas tendencias u otras. ¿Y de qué depende de que estos estados se manifiesten en forma de problema? Pues básicamente en los grados de hidratación, la piel es una defensa, un escudo protector perfecto si se mantiene en buen estado. Y lo primero que tiene que tener es un control perfecto en la hidratación. ¿Qué pieles no pueden necesitar de hidratarse? Ninguna. ¿Por qué? Porque la epidermis no tiene riego circulatorio, es avascular. La única forma de que esta estructura se mantenga sólida y flexible es porque los queratinocitos que llegan desde la capa basal hasta la capa córnea llegan en un proceso de queratinización correcto. Fijaos, ahora vamos a despejar algunos bulos. Cuando nos dicen que la piel, la única forma de hidratarla es de forma endógena, bebiendo agua, no tiene ningún sentido. Si aquí nunca va a llegar el riego circulatorio, los niveles de agua, lógicamente, los vamos a tener en la dermis, pero la epidermis es avascular. Con lo cual, ¿hay algún momento a lo largo de la vida en el que no requiera tener un grado de hidratación correcto? Ninguno. ¿Cuándo se acusa más estos problemas de deshidratación? Pues en la edad más primaria, cuando somos bebés. Cuando somos bebés hay veces que se tiene contacto sobre todo con mucha humedad. Por ejemplo, la zona de pañal, la zona perioral. ¿Qué les pasa a los bebés en estas zonas? Estamos hablando del primer proceso donde nuestro organismo funciona perfectamente, donde estamos en pleno crecimiento y en plena actividad celular. Y sin embargo, cuando se sufren más problemas de deshidratación. ¿Por qué? Porque hay mucho contacto, hay mucha frotación. Los bebés se chupan las manos, se frotan, hay mucha exfoliación y obligatoriamente hay que mantener la piel protegida. Fijaos lo importante de esta edad. Todo esto es para que lo asociéis a cuando luego nos vienen las pieles más maduras y las vamos a poner en tratamiento. Es imprescindible tener el grado de hidratación correcto. No existe ni un solo humano que no requiera de uso de productos hidratantes, que mantengan el grado de humedad aquí. ¿Esto cómo se va a mantener? Simplemente con sustancias que dentro de la capa córnea directamente creen una absorción de la humedad ambiente. Esto va a crear que esta estructura sea flexible y sea sólida. Sobre todo porque lo que más nos importa es que nunca colonicen bacterias, virus, hongos, parásitos que están intentando entrar siempre, que colonicen la piel. Esa es la primera defensa. Os recuerdo, me vive a Mari Carmen que dice hola desde Elche. Buenas tardes, Mari Carmen. Y María Moreno, que también se acaba de conectar. Buenas tardes. Esto es muy importante. La deshidratación la observamos cuando realmente la piel ya está lesionada,
cuando ya tenemos escamas. Esto tiene que descamar de forma progresiva y de forma microscópica. Nunca se puede levantar la capa córnea. Eso sería un grave problema para la estructura. Entonces, no hay ni un solo momento en la vida que no necesitemos de mantener el grado de hidratación. Y os he comentado que en la edad más primaria, pero también el exceso de deshidratación lo observamos también en los mayores. Cuando hay zonas, sobre todo las zonas más distales, que se pierde la circulación periférica en las piernas, en los pies, ¿qué ocurre? Empieza la muerte celular. ¿Por qué? Porque no hay flexibilidad, esto se levanta y lógicamente empiezan a entrar virus, bacterias, hongos. Empieza la defensa, una inflamación, aquí no hay cierre, una úlcera, una escara. Fijaos, os he puesto los dos extremos. Durante ese periodo de tiempo siempre hay que mantener el grado de hidratación. ¿En qué estado todavía es más importante? Pues justo cuando hay pieles con mucha vascularización, esas pieles que vemos siempre muy enrojecidas. Esas pieles, esto no es de forma genética, esto ocurre porque hay problemas de deshidratación, la piel se defiende, los capilares se enrojecen. De hecho, es uno de los tratamientos más eficaces. Cuando nos vienen esas pieles muy vascularizadas y muy congestivas, inmediatamente aparece una normalización en el momento en que controlamos la secreción sebácea. Punto 1, mantenemos el grado de hidratación, desaparece la acción congestiva. Y sin embargo, no he hablado de ningún tipo de piel. Os voy a poner el caso, que además es un tratamiento que hemos hecho simplemente os voy a enseñar la foto para que veáis las diferencias. Además, en este caso puedo publicarla porque es una amiga mía, donde hemos trabajado simplemente hidrataciones, unos exfoliantes suaves, cómo ha cambiado. Bueno, y le quité con plasma una manchita, pero hicimos en el curso de estética tratamientos muy básicos. A ver si la encuentro, aquí la tengo. Tratamientos muy básicos, sin ningún objetivo. Cuando me refiero a sin ningún objetivo, simplemente exfoliaciones muy suaves para ir unificando el tono, porque es una piel que no se había tocado nunca, no se había tratado nunca, es una piel que estaba bastante deshidratada y sin embargo a simple vista no lo parecía, y con 4 semanas de higiene, exfoliaciones suaves, aumentar el grado de hidratación, mejorar la circulación con masaje y simplemente quitarle una manchita, este ha sido el resultado. Fijaos, ya simplemente la coloración de la última con la coloración de la primera. Es que a simple vista era una piel normal, sin ningún tipo de problema. Nada más una coloración difusa, un pequeño lentigo solar. Pues antes de tratar eso, hemos estimulado y hemos normalizado las secreciones. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos muchos productos hidratantes, pero no hacemos un buen estímulo interno, al final la piel no va a hacer esa regeneración de la que buscamos de forma natural. Si nos limitamos siempre a hacer grandes exfoliaciones, porque es lo que nos interesa, destapar, eliminar, porque quiero solamente ir a la mancha, porque quiero ir solo y exclusivamente a la flacidez, pero no tengo una epidermis bien restaurada, bien solidificada, que se defienda ante toda la caña que luego voy a dar con los tratamientos regeneradores, el tratamiento
no es efectivo. Y muchas veces esto lo hacemos por no considerar el tema de las secreciones. La mayoría de las personas me dicen que la piel humana suele ser seca y deshidratada. Por regla general, esto no es así. Hay más pieles grasas, deshidratadas, que al contrario. Simplemente por lo que os he dicho anteriormente, es que es donde más glándulas sebáceas activas tienen los humanos. Y sin embargo, esto no se trata como tal. El hecho de poder aplicar sustancias que son genéricas y que normalizan estas glándulas me va a facilitar que esta piel tenga una coloración totalmente diferente. Respecto al riego sanguíneo, ahora que he visto ahí, por ejemplo, la rosácea. Muchas veces la rosácea simplemente es creada por una dilatación excesiva de estos capilares que deben de ser microscópicos, que no deben de transparentarse a través de la epidermis. ¿Por qué? Porque es la última red la que llega aquí e imaginaos, os voy a poner el ejemplo del canal aórtico, ¿no? Es un canal con una luz importante que en algunos puntos puede ser hasta de 2,5 centímetros. Estamos hablando de un espacio importante. Por ahí circulan las células sanguíneas libremente. El torrente y el calibre es muy elevado. Ahora bien, cuando llegan a esta red que es prácticamente microscópica, ¿qué tienen que hacer las células? Especialmente los glóbulos rojos, que son los que aportan el oxígeno, importantísimo para que esto esté en perfectas condiciones. ¿Qué tienen que hacer? Ese efecto ratón, ese efecto de hacerse pequeños para poder pasar por debajo de la puerta. Esto le está pasando a un glóbulo rojo. Se tiene que aplastar totalmente porque el tamaño celular es el mismo. No hay cambios. Las células sanguíneas de la red capilar de la barrera dermoepidérmica no son más pequeñas que las que circulan por el músculo o las que circulan por la vénula o la arteriola. Se tienen que aplastar. Esto dificulta mucho el oxígeno en esta zona. Nosotros ahí somos las expertas. ¿Por qué? Porque somos capaces de saber manipular, activar el riego sanguíneo, saber con qué aparato voy a crear una oxigenación endógena, con qué aparato puedo crear un equilibrio entre el potencial eléctrico, que arriba tiene que tener carga positiva, que abajo tiene que tener carga negativa, que cuando yo paso un equipo que despolarizo, esto lo estoy modificando y hay ya una acción de defensa. Esto es súper importante para tratar una piel. Y muchas veces no se hace, se va solo y exclusivamente a está deshidratada, sustancias hidratantes. Cuanto más dentro, mejor. No, las sustancias hidratantes hacen su función aquí. Aquí no sirven absolutamente para nada. Los antioxidantes donde hacen función es aquí. Entonces es muy importante para prevenir esas pigmentaciones. Fijaos lo que os estoy contando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos ya la mancha, anteriormente hemos tenido un depósito importante en la red de depósito melánico en el que teníamos unos resultados buenísimos con 2 o 3 sesiones como antioxidante y sin embargo no hemos visto hasta que tiene la mancha o el cliente nos viene con la mancha. Todas estas cosas que os perfeccionéis en conocer bien la piel y lo que hay que hacer en cada momento del estado por el que pasa, sea por edad, sea por esposoma, depende del cliente, dónde trabaja, cómo vive, cómo se cuida, esto va a ser muy gratificante cuando nosotros vamos a ir dando instrucciones a estos clientes para que se puedan cuidar correctamente. Y no siempre es un tratamiento en cabina, pero es parte de nuestra labor. Esto lo tenéis que tener muy en cuenta, porque
hoy podríais tener muchísimos más clientes de recomendación que aún no tengan un tratamiento o una necesidad de hacerse un tratamiento en la cabina, pero sí de recomendación. Que vengan, que hagamos un test, un diagnóstico, que veamos cómo están trabajando sus glándulas sebáceas, si esas glándulas sebáceas están creando la irritación, porque ojo, muy importante, hay veces que las grasas que secretamos, porque es un órgano endocrino, es un órgano de eliminación, de excreción, si están saliendo correctamente, no son irritantes, pero si no salen correctamente, van creando una irritación. Y este es el inicio, por ejemplo, de muchas rojeces, sobre todo en la zona central. Simplemente normalizar estas grasas es suficiente. Y fijaos, estos son los peores diagnósticos, porque a simple vista no vemos secreción, no vemos comedón, solamente vemos rojez y descamación. Haciendo tratamiento descongestivo y haciendo tratamiento hidratante, solo y exclusivamente hacemos un parche. Solo y exclusivamente. Y lo siguiente es que vuelva a evolucionar. A veces este tipo de clientes yo me he dado cuenta a lo largo de la vida, claro, con la experiencia. Esto lo he hecho muchas veces y durante años decía, desaparecen, aparecen, vuelve, esto se cronifica. No es una realidad. Hoy en día podemos garantizar que conociendo muy bien el estado de las glándulas sebáceas vamos a poder conseguir tratarlas perfectamente y que nos eviten otro tipo de problemas, porque hay muchas más alteraciones en la piel de las glándulas sebáceas que de la queratinización. Fijaos, en la mayoría de los casos las rosáceas han empezado por una secreción irritante, especialmente en la zona T. Las dermatitis seborreicas empiezan por una acción irritante de la seborrea natural, no tiene el pH adecuado, no se normalizan con sustancias activas específicas y van desprotegiendo esas ceramidas y esa protección natural de que los corneocitos en la parte más superficial estén bastante compactados. Esto genera una deshidratación y esa deshidratación indirectamente abre las puertas a la colonización de algunas bacterias. En este caso, especialmente el hongo malacia, que este es el productor de la dermatitis seborreica, y si es en una zona de pliegues, pues el Aurus, Staphylococcus aureus, que es el que va a generar la dermatitis atópica. Y tienen un tratamiento cosmético muy efectivo y muy simple. Solo y exclusivamente debo de conocer cómo son estas alteraciones en las glándulas. Yo eso lo he aprendido no hace muchos años, hace pocos años, y sobre todo desde que tengo un test, que es el test de reactivos. A veces el ojo no es suficiente ni con gafas de aumento ni con lupas de aumento para valorar el estado correcto de una piel. Y como os digo, siempre asociándolo a cómo es la fisiología. Si yo una piel la veo muy fina, que transparenta capilares sanguíneos, entonces puedo decir que es muy fina. Esto nunca lo voy a conseguir al tacto. Al tacto puede ser suave o áspera, pero no fina o gruesa, porque no puedo medir el espesor. Solo a nivel visual puedo observar si transparenta o no transparenta vasos sanguíneos. Pero ¿cómo conseguimos saber si una epidermis es fina en una piel oscura? Solo tengo la posibilidad de la lámpara de Wood, la luz negra, que es la que me va a dar o color marrón o color morado. Si nosotros vemos con una lámpara de Wood una piel de fototipo 6 y la veo morada, estoy viendo que esa estructura
epidérmica es muy fina y me deja transparentar los vasos sanguíneos. ¿Cómo voy a saber si no tengo comedones, si la piel no tiene brillo, que pueda ser grasa? Pues hay así de ellas. Y eso solamente lo puedo conseguir con un test de reactivos, con sustancias colorantes, como hacen los muestreos en las analíticas. Es decir, muchas veces para determinar el número de células que hay o el número de sustancias que hay en un mililitro sanguíneo, cuando nos hacen una analítica, ponen test de reactivos de colores que van a reaccionar con determinadas sustancias y que van a ser el indicativo si hay presencia de colesterol, si hay presencia de ácido úrico. Simplemente esto se mezcla con estos reactivos, que normalmente suelen ser anilinas, donde hay sustancias que se tiñen y otras sustancias que no se tiñen. Si no, no hay forma de saber los niveles de una sustancia circulante en sangre. Pues este tipo de reactivos son los mismos que utilizamos para determinar si tenemos una alteración con más cantidad de grasa o no. Y os sorprendería la cantidad de personas que vais a encontrar que aparentemente no tienen nada de grasa y cuando paséis el test de reactivos vais a ver cómo decís, ¡hala! Pero si lo que es una piel grasa o incluso seborreica altamente deshidratada. Esto lo vais a conseguir con esto. Ya lo he mostrado en varios directos, pero es que me parece que merece la pena insistir en un test tan simple como es Diag My Skin. Simplemente son 3 pasos de limpieza, perdón, que el efecto espejo, el de limpieza, el test de reactivos a la grasa y el test de reactivos a la humedad. Solamente me va a valorar estas sustancias sobre una carta donde voy a ver las diferentes coloraciones. Para mí, desde luego, en el diagnóstico ha sido un antes y un después. Y desde luego a las pruebas me remito cuando, fijaos, os pongo un ejemplo. Piel aparentemente extraseca, aparentemente. Visualmente, poro muy cerrado, efecto mate, no hay fluidificación de grasa, siempre hay desconfort cuando se hace una limpieza, siempre hay sensación de tirantez. Bueno, resulta ser que llego con el test de reactivos y me da grasa. Lo primero que pienso, esto no funciona, esto no es lo adecuado. Os lo cuento porque es el mismo patrón que seguí cuando empecé a trabajar con esto. Digo, esto no me cuadra, esto funciona mal. Pero nunca me resisto, cuando hay algo que está en el mercado es porque funciona y siempre nos va a ayudar. La gente no compra ni consumimos cosas por consumirlas. Bueno, empecé a informarme mucho más a nivel dermatológico y ahí me di cuenta, sobre todo buscando otra vez los datos fisiológicos de la propia piel, que claro, era imposible que en una piel, en un facial, tuviéramos pieles secas con ausencia de grasa, porque eso ya es una alteración que corresponde a la ictiosis. Estamos hablando de que es un problema que en cuanto nos llegara una piel así no la vamos a tratar en cabina porque es una piel que está totalmente cuarteada, que está lesionada, que inmediatamente mandaríamos al médico. Y venga a observar, me di cuenta que, claro, la mayoría de la cosmética para todo tipo de pieles tiene un grupo de sustancias que son comunes a las pieles grasas y con grandes cantidades de sustancias hidratantes. ¿Por qué? Porque lo que buscan, lógicamente, es el equilibrio de las secreciones sebáceas. Cuando tenemos un equilibrio perfecto
entre lo que genera la glándula sebácea, lo que genera la glándula sudorípada, el manto hidrolipídico es correcto. Y esto es lo que más confort genera a la piel. Fijaos, una sustancia que ahora está muy de moda, la vitamina B3, la niacinamida. La niacinamida salió al mercado hace muchos años para el equilibrio de las pieles grasas, seborreicas y o tendencia a acné. Porque, ya lo hemos hablado alguna vez, el acné es una infección de la glándula sebácea, pero no tiene nada que ver con su producción. Nos podemos encontrar acnés en pieles normales, que no secreten mucha grasa, y nos podemos encontrar acné en pieles seborreicas. Uno de los mayores errores de tratamiento es utilizar grandes cantidades de productos astringentes, en vez de normalizantes. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Os pongo ese ejemplo, pero he normalizado muchas más pieles que aparentemente eran extra secas con productos específicos para pieles seborreicas. Fijaos, dicho así, parece una barbaridad, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Siempre tengo que justificar lógicamente lo que digo. Pues porque en la mayoría de estas pieles que no tienen confort, que están totalmente apagadas, que no secretan prácticamente nada, es porque las glándulas sebáceas no tienen de la estimulación correcta para fluidificar y que esos lipocitos, adipocitos son los que forman el tejido graso, pero los lipocitos, los que están en el interior glandular, y que proporcionan esos ácidos grasos, no están activos por falta de microcirculación periférica. Cuando llegamos con sustancias que son encargadas de normalizar las pieles grasas, lo que hacen es disociar esos triglicéridos que forman los lipocitos en ácidos grasos. Esos ácidos grasos son los únicos que son capaces de poder salir al exterior y humectar y lubrificar la parte más superficial de la epidermis, para conseguir un manto hidrolipídico en perfectas condiciones. Por eso os digo que muchas veces hemos tenido herramientas exfoliante para pieles normales, exfoliante para pieles envejecidas. Y curiosamente llevan ácido salicílico. ¿Por qué? Porque necesitamos que estos ácidos entren por los canales pilosebáceos. ¿Cómo es posible que un producto para pieles secas lleve ácido salicílico y un producto para pieles seborreicas me estén recomendando el ácido salicílico? Claro, porque igualmente normaliza en exceso como en defecto. Lo que buscamos es que este producto disocie esas grasas y nos cree un manto hidrolipídico correcto. Esta es la primera parte de un tratamiento, el que estemos trabajando, porque la causa de un acné es la primera, la acción bacteriana y la deshidratación. Si nosotros controlamos esa hidratación creando un buen manto hidrolipídico y ahora sí aporto sustancias que mantengan la retención de humedad, hemos conseguido la hidratación. Pero el que el manto hidrolipídico se genere bien, eso nos va a llevar aproximadamente un mes de tratamiento, que muchas veces podemos hacerlo en cabina porque la piel viene muy mal, nunca se ha hecho nada y viene pasando un estado que requiere de nuestro tratamiento en cabina, porque ya tengo que hacer también estimulaciones sanguíneas endógenas, activar la circulación de diferentes formas o utilizar exfoliantes diferentes dependiendo de este estado. Y en otros casos, muchas veces comenzamos
solo y exclusivamente por el mantenimiento en casa. Os puedo decir que el 50% de los tratamientos que realizamos nosotros primero parten de un día a día en casa. No empezamos el tratamiento en cabina. También en algún directo lo hemos comentado. Simplemente una higiene facial. Esa higiene facial, cuando hablo de higiene es porque hay que hacer extracción. Donde tenemos que hacer una gran extracción, ya me está indicando que es una piel donde los conductos se rellenan y se oxidan, se taponan, se cornifican, la grasa se enrancia, múltiples puntos negros, múltiples glándulas sebáceas activas que cuando extraigo la grasa sale a modo de manga pastelera. Eso es lo único que tiene que haber en una piel para someter a una extracción. Cuando hablamos de esto, si esta piel no está bien hidratada, si ese manto hidrolipídico no es correcto, me pasaré toda la vida recomendándole a la clienta que se haga limpiezas de cutis. ¿Y cuál es el resultado de ese tratamiento? Pues como lo he vivido durante muchos años por esa desinformación, os lo voy a decir claramente, nunca conseguimos que, que le dejen de salir puntos negros porque al final solo y exclusivamente el tiempo y la moderación hormonal de las secreciones va evitando que nos salgan. Pero eso no quiere decir que termine teniendo una piel luminosa, una piel bonita. Cuando ese manto hidrolipídico se va perdiendo, hay que utilizar otras técnicas para seguir estimulando esas glándulas sebáceas. Ojo, ¿por qué? Porque si no las pieles se queratinizan, se deshidratan en exceso, empiezan las arrugas, empiezan los procesos de manchas. Fijaos la importancia que tiene la secreción sebácea. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y os va a sorprender cuando empecéis a utilizar este tipo de cosmético, este tipo de reactivos, que es simplísimo porque son 3 pasos. Yo especialmente el proceso de un diagnóstico en salón me lleva aproximadamente 20 minutos y lo hago con 3 pasos. Lo primero que hago es limpiar muy bien la piel, limpiarla, aclararla con abundante agua y dejarla secar unos segundos. ¿Para qué? Para que no haya ninguna humedad. Esto en 20 segundos desaparece la humedad de un aclarado. A continuación hago un examen con aumento, yo que ya veo poco, me pongo mis gafas y por supuesto la lupa. Esta es la forma que tengo de visualizar correctamente el grano epidérmico, si veo algún pequeño prurito, algún folículo inflamado, porque claro, folículo inflamado no quiere decir comedón, pústula o pápula. Ahora, en esta época del año, hay muchísimo prurito. ¿Por qué? Porque con el cambio de la temperatura, los contrastes con el aire acondicionado generan este tipo de lesiones. Y es simplemente un proceso inflamatorio. No tiene nada que ver ni con la secreción sebácea ni con un estado patológico. Es un estado transitorio de una época del año. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Luego, a continuación, siempre hago el test de reactivos, donde me sorprende muchísimo que haya un porcentaje tan elevado de pieles grasas, incluso seborreicas, altamente deshidratadas o muy deshidratadas. Y luego, por último, confirmo todo con la lámpara de Wood, con la lámpara negra. ¿Por qué? Pues porque si estoy tratando una piel oscura, la oxidación de los comedones, si los hay, no la veo, porque puede el color de la melanina, pero con la luz negra sí que veo todos los puntitos naranjas. Entonces ya sé si tengo que hacer una extracción de barrido. Curiosamente hay que hacer una extracción de barrido, porque no veo lo que sale. Está queratinificado y cornificado. Para eso es importantísimo también tener productos específicos.
Cuando veo mucha oxidación, pues ese ácido salicílico, por ejemplo, es muy interesante. Y esa sesión es donde voy a valorar si este cliente necesita un tratamiento de mantenimiento y de rutina diaria o no, si voy a hacer un tratamiento de cabina. Bueno, podría seguir hablando largo y tendido, porque al final el curso que damos de estética en Nueva Visión dura 11 meses. 11 meses hablando desde el principio de un capilar o de un folículo pilosebáceo hasta el final del tratamiento más sofisticado. Esto siempre los empezamos en el mes de octubre. El primer miércoles de octubre empiezan este curso. Mira, ahora las personas que están terminando solamente les queda julio y septiembre y la verdad es que dicen, y todas, este año, todas profesionales de la estética ya han hecho el curso como reciclaje. O igualmente en el curso de estética avanzada sí que nos centramos mucho en este tema de diagnóstico, en cómo identificar y luego, por supuesto, en cómo tratar las pieles en función de cada uno de los estados o necesidades. Para el de estética avanzada sí que es necesario ser ya profesional, haber estado trabajando porque es un reciclaje. Pero bueno, seguiremos hablando. En el próximo día, a ver las preguntas, el próximo día vamos a hablar de los cosméticos que debemos de recomendar o qué principios activos debemos recomendar en esta época del año, sobre todo para todas las personas que van a tener un cambio. Si no van a tener un cambio, van a quedarse en la ciudad, van a seguir con los mismos hábitos, pueden seguir utilizando la misma cosmética. Pero si se van a ir a la playa, que van a estar un tiempo con una humedad ambiente mayor. Si van a subir por altitud, acordaos que el otro día hablábamos de los factores de protección, lo importante que es la altitud. Pues sí que tendremos que hacer unas variantes para que esos tratamientos que hemos hecho no involucionen porque van a estar una temporada sin venir al centro, o por aquellos tratamientos que queremos empezar en septiembre o octubre, que no es el momento de empezarlos ahora, pero que ya debo de hacer una recomendación para que la piel me venga mucho más preparada. Entonces, el próximo lunes hablaremos de esto, que creo que es muy importante. Cuando un cliente está satisfecho, está contento con el skincare que hemos recomendado como profesionales de la estética, que somos las personas más documentadas para hacerlo, es un cliente que no vamos a perder nunca, tanto para venir a comprar su tratamiento como para hacerse cualquier ritual que necesite en cabina. Vamos a ver las preguntas, que cuando me doy cuenta llevo hablando 1 hora y no he visto las preguntas, y por supuesto a todas las que os habéis ido conectando después, un besazo, que siempre solamente van las primeras. Bueno, tengo aquí, a ver, Sani me pregunta sobre exposición solar, sobre el directo de exposición solar. Hola Yolanda, muy buena la información y completa como siempre. ¿Me podrías decir qué recomiendas bajo tu conocimiento, si cuál es mejor, un protector solar químico o mineral? Saludos. A ver, por regla general, no sé desde dónde me dices, desde dónde me hablas, pero aquí todo lo que se comercializa en la Comunidad Europea tiene filtros químicos y filtros físicos, que serían los minerales. Los minerales es a partir del dióxido de titanio, más pigmentos o tierras que puedan tener para dar color. Llevan los dos, todos los factores de protección que llevan por la Comunidad Europea. En otros sitios no sé si hay normativas diferentes. Yo creo que no, porque en general los llevan. Pero en caso de dudar, siempre cuanto más partícula tenga en superficie, más protección tiene. Por poner un ejemplo, ya los antiguos egipcios se maquillaban con tierras rojas, con barro, para protegerse de las quemaduras solares. Entonces, sin duda, si elijo,
siempre el que más partículas, sobre todo minerales, lleve. Y si no, lo ideal es tener los dos, porque vamos a tener un espectro de más protección. Me pregunta Hilda de Oviedo, Yolanda, un saludo, no, Hilda Oviedo, un saludo desde Venezuela, un besazo para Venezuela. Tengo un aparato portátil de Plasmapen con sus puntas planas para electrolifting. ¿Cuál sería su uso con estos cabezales, por favor? Bueno, no sé qué equipo tienes, pero normalmente las puntas planas de los Plasmapen no suelen ser de material conductor, suelen ser de un color níquel, ¿vale? Y esto siempre se tiene que trabajar a distancia. Si tú tienes contacto sobre la piel, te permite la acción plasmática, el lanzamiento de sustancias que tengan cargas iónicas, podrías hacer una mesoterapia virtual. Y si tienes ese que es como un poquito con dientecitos, dentado, un poquito ratonurado, trabajando a 1 milímetro de la superficie, donde la clienta va a tener una sensación de calor y pequeños pinchacitos, pero no vas a tener lesión, vas a trabajar la acción regeneradora sin lesionar. Y esto siempre lo debes de hacer con un medio conductor, especialmente no gel conductor, sino un ácido hialurónico con peso molecular alto, que sea geloide, un gel de silicio, sería lo adecuado para trabajar con el plasma a distancia. Tengo un vídeo hecho con plasma a distancia. Tú puedes sacar beneficio para trabajar con tu equipo y siempre ponemos un 80% de la intensidad, nunca al 100%, ¿vale? A ver, me pregunta Mariela Páez, Yolanda, ¿se puede realizar después de luz pulsada para despigmentar el mismo día Botox e hidroxipatita cálcica? No, el mismo día no es lo más adecuado, porque al final estás creando una vascularización, entonces esa vascularización va a hacer que la biotoxina se elimine antes y igualmente la hidroxipatita. Lo ideal es que hagas en sesiones diferentes. Primero hagas las despigmentaciones y una vez que tienes las despigmentaciones hechas, entonces pasamos a los tratamientos de profundidad, siempre por ese orden. Me pregunta Noemí, ¿el melasma puede aminorar o realmente mejorar? ¿En cuánto tiempo quedaría bien? A ver, todo depende de cómo se trate, pero sí, ahora el melasma se puede tratar. Lo más importante es que la persona que se va a tratar un melasma esté concienciada a que no va a poder tener exposición directa al sol nunca más. Eso es súper importante. Si va a tener exposición directa, no se va a cuidar, no va a utilizar una línea antioxidante, no se va a proteger la zona que se ha despigmentado, en el mismo sitio volverá a aparecer. Dependiendo del fototipo que sea la persona, en los fototipos más claros, a lo mejor somos más rápidas en la eliminación. Fototipo 1, fototipo 2 o incluso fototipo 3, que no esté bronceada, conseguimos en muy pocas sesiones, con plasma, con luz pulsada intensa, pues en 3-4 sesiones máximo conseguimos la unificación del tono. Otra cosa son en los fototipos más altos. A partir del fototipo 4 hasta el fototipo 5, porque el 6 es muy complicado de despigmentar, porque puede más la reacción natural de defensa de la melanina, podemos hacerlo en más sesiones. Ahí, por supuesto, es mucho más progresivo. Vamos a trabajar siempre con tratamientos muy suaves que vayan decolorando y, por supuesto, la protección y la estimulación. A lo mejor en las pieles que más he tardado en controlar un melasma han sido 3 meses. 3 meses a una vez por semana y controlando, siendo muy, muy disciplinada solamente en la zona de mancha, con sustancias que no van a ser nunca
estimulantes de la circulación, no voy a apelar nunca la piel, voy a ir de forma muy progresiva. Malila me dice, tengo una clienta que está tomando antibiótico y no sé qué aparatología y activos, no puedo ponerle. Pues tiene cartucheras con celulitis muy compacta y pensaba hacer cavitación, pero no sé si es lo correcto. Gracias. A ver, mientras están tomando antibióticos, todo está contraindicado. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros hacemos una acción terapéutica en un punto, pues lógicamente ese tratamiento con el que se está cuidando puede recaer. Prácticamente está todo contraindicado durante el proceso de antibióticos. Hay que esperar a que termine. No te puedo decir, si es en cartuchera, por supuesto, la cavitación funciona muy bien, pero tienes que esperar a que termine el tratamiento. Una vez que termine la última toma, si los tomaba cada 8 horas, a las 8 horas de la última toma, puedes empezar el tratamiento. Si es de los de 12, pues a las 12 horas de la última toma. Depende siempre de la posología. Malila, tengo otra duda. Yo no tengo túnel LED, tengo máscara que tiene mi hidra facial. No la utilicé todavía, pues no sé si puedo ponerla con la piel limpia, ya que si pongo una mascarilla transparente, aún así, como va bastante pegada a la piel, no se puede estropear la máscara o dañar la piel de la clínica. Bueno, a ver, las máscaras van muy directas. Yo siempre las he puesto sin producto, ¿vale? Lo ideal es con la piel limpia y seca y aplicarla. No pongas mascarilla, sobre todo por lo que tú dices, en las zonas donde están los LED puede tener que el producto se vaya metiendo y al final es un material eléctrico. Siempre que está ahí en contacto con la piel, la verdad es que no. Los túneles sí, porque hay distancia, hay también un valor energético mayor, pero estas siempre piel limpia y seca. Por ejemplo, si quieres el azul para descongestionar, pues lo ideal es una vez que has hecho la extracción, pasas en alta frecuencia, pones 10 minutos en azul y luego ya le colocas tu crema, su mascarilla, continúas el proceso. Si lo quieres hacer siempre con fines de regenerador, de colágeno, pues lo ideal sería después de aplicar el exfoliante. Terminamos de aplicar el exfoliante y antes de poner la ampolla o antes pones la máscara 10 minutos y luego continúas con el tratamiento cosmético. O en verde, para inhibir la formación de melanina, entonces sería también, una vez que has puesto todo el tratamiento despigmentante, antes de la mascarilla pones la máscara LED y luego terminas con la mascarilla. Ese sería el proceso, o ese es el que yo hacía siempre cuando tenía, que aún la tengo, lo que pasa que el túnel es más cómodo y he dejado de usarla. Ah, por cierto, ahora que os digo, hay una promoción, antes de seguir me ha venido a la mente, hay una promoción con el Diagmay Skin. Hay unas ofertas, tenéis que hablar con vuestros comerciales, no sé exactamente qué ofertas, pero hay unas ofertas que por compra de producto os van a regalar el test de reactivos. Así tenéis la oportunidad de probarlo porque os va a sorprender. Seguimos, María Moreno. Y las que llevamos años y años seguimos formándonos con vosotros para estar al día. María, María, estás siempre en constante formación. Ya el hecho de estar allí es que estás en constante formación. Porque yo os voy a decir una cosa, yo no he dejado de estar en formación, estudio prácticamente todos los días. Todos los días estudio algo y descubro que no lo estaba haciendo correctamente o que es lo más adecuado. Y esto os lo transmito. Entonces, es también una forma de estar al día. Ahora bien, quien tenga muchas más dudas o quien se dé cuenta de que hay procesos que son demasiadas cosas las que tiene que modificar, que lógicamente, si yo os dijera cómo aprendí o cómo me enseñaron estética, pero me dieron una buena base, porque siempre me dijeron que cuanto más estudiara y cuanto más supiera del organismo,
mejores tratamientos conseguiría hacer a lo largo de la vida. Y os puedo decir que esa fue una de las frases más sabias que me dio mi profesora María Eugenia Ledesma. Esta, una gran profesional en aquel momento. Y estamos hablando de hace muchos, muchos años. Cristina González, ¿consideras contar con la ayuda de una lupa esencial en cabina para realizar diagnóstico? ¿Os crees que con la lámpara de Wood sería suficiente? No, Cristina. Para mí es imprescindible una lámpara con una buena luz blanca que tenga buenos aumentos. Con 5 aumentos es suficiente, porque te voy a decir, yo ahora utilizo lupa y 1,5 en mi gafa, pero cuando no tenía presbicia, que era mucho más joven, seguía utilizando también la lupa, porque es lo único que me va a dar el dato de ampliación. Hay veces que un pequeño nebus lo confundimos con una verruguita. Un milium no es un milium, es un siringoma. A veces ni siquiera es un siringoma, es un santelasma. Y eso solo y exclusivamente lo sé hacer con 2 cosas a tener en cuenta, que es conocer a la perfección la descripción de cada uno de los problemas, tengo que conocerla perfecta. Pongo un ejemplo, un milium nunca puede tener más de 3 milímetros de diámetro, nunca debe de estar desde la franja de aleta en la nariz, en el orbicular de los ojos, siempre tiene que ser redondo, siempre tiene que ser blanco. Si yo conozco a la perfección esa descripción, pues aunque me parezca fantástico que por aquí hay un milium, no es un milium, es otra cosa, ¿vale? Entonces, os he puesto un ejemplo. Eso me lo da mucho el aumento. Y luego la lámpara de Wood, por supuesto, me ayuda a rematar el diagnóstico. Yo llevo ya años que no sé hablar de estados de la piel ni hacer un correcto diagnóstico si no es con estos 3 medios. La lupa, el test de reactivos y la lámpara de Wood. Y es importante que con la lámpara de Wood podéis hacer oscuridad absoluta, porque si no se hace oscuridad absoluta es muy complicado, ¿vale? Es una herramienta muy sencilla, muy económica, pero que necesita de oscuridad absoluta. Me dice Begoña Serrano, mi pregunta es si se puede hacer láser para el pelo una persona con psoriasis y que en este momento no está con brote, pero sí con alguna marquita. Láser para el pelo, imagino que será para depilación. Si es para depilación, la psoriasis no tiene problema, a no ser que tenga la herida, ¿vale? La psoriasis es una alteración de la queratinización. Los queratinocitos suben a la capa córnea, en vez de convertidos en corneocitos, siguen siendo queratinocitos con núcleo. Entonces, si se tiene controlada, hay un brote, un espesor, ves una zona blanquecina más densa, no hay ningún problema. El problema de la psoriasis es la gente que se hiere. Entonces, al provocar picor, en vez de utilizar hidratantes y que bueno, pues haya un poquito de descongestión, se hiere y lo que sí que está controlado es sobre heridas. Entonces, según me dices, no está controlado. Hay alguna secuela, pero no hay heridas. Bueno, que nos hemos ido de tiempo. Nos vemos el lunes. Os podría contar de esto muchísimo más, pero el tiempo es el tiempo. Seguiremos hablando. El próximo día, esta no es un buen momento para hacer protocolos cañeros, protocolos muy efectivos por la radiación, por la época del año que es. Esto ya volveremos a hacer un nuevo ciclo a partir de septiembre, pero sí para tener en cuenta todas estas cosas. Entonces, pues tenemos que hablar de las necesidades cosméticas y cómo tenemos que recomendar a nuestros clientes que cambian de la ciudad a la montaña, a la playa, porque es muy importante que sigan fidelizados con nosotras, porque siempre acertamos. Y eso solo y exclusivamente lo da nuestra sabiduría, en función de los cosméticos con la interrelación del esposo-ma.
Un besazo, nos vemos el próximo lunes. Que tengáis buena semana. Chao.